¿Alguna vez te has preguntado si la eterna guerra entre asesinos y templarios, esa que hemos visto en tantas historias, fue real? ¿Sombras contra luz? ¿Sigilo contra poder? La respuesta es mucho más fascinante y compleja de lo que te imaginas. Prepárate para un viaje a las arenas del tiempo, donde descubriremos la verdadera historia detrás del mito. No fue una guerra de ejércitos masivos chocando en campos de batalla abiertos, sino un conflicto sutil, una guerra de ideas, de terror psicológico y de poder político que cambió el curso de la historia para siempre. Olvida todo lo que crees saber. La verdad está a punto de ser revelada. Para entender este choque de titanes, primero debemos viajar a las montañas de Persia, a una fortaleza que se convirtió en leyenda, Alamut. Aquí, en el año 1090, un hombre carismático y brillante llamado Hassan-i-Sabah fundó una secta que haría temblar a los imperios más poderosos de su tiempo, los nizaríes, más conocidos en Occidente por su apodo aterrador, los Hashashin, o como los llamamos hoy, los asesinos. Pero ¿quiénes eran realmente? No eran un ejército convencional, no tenían catapultas ni batallones de caballería. Su poder no residía en los números, sino en la devoción, la inteligencia y una estrategia que hoy llamaríamos guerra asimétrica. Hassan-i-Sabah, un misionero de la fe ismaelita nizarí, encontró en la remota y casi inexpugnable fortaleza de Alamut el lugar perfecto para establecer su base de operaciones. Desde este nido de águilas, él y sus seguidores resistirían la persecución del vasto imperio selyúcida, una superpotencia sunita que los consideraba herejes peligrosos. La estrategia de los asesinos era una obra maestra de la guerra psicológica. En lugar de enfrentarse a los enormes ejércitos selyúcidas en campo abierto, lo cual habría sido un suicidio, optaron por la decapitación política. Su método consistía en identificar y eliminar a las figuras clave del enemigo, visires, generales, califas, líderes cuya muerte causaría el caos, paralizaría al gobierno y sembraría la discordia entre sus filas. Sus agentes, conocidos como fidaí o los que se sacrifican, eran entrenados no solo en el arte del combate y el sigilo, sino también en idiomas, culturas y teología. Eran capaces de infiltrarse en las cortes más seguras, pasando meses o incluso años, ganándose la confianza de su entorno, esperando el momento perfecto para atacar. A menudo llevaban a cabo sus misiones en público, a plena luz del día, no para esconderse, sino para enviar un mensaje claro y aterrador. Nadie está a salvo. Podemos llegar a cualquiera, en cualquier lugar. Su arma principal no era la daga, sino el miedo. El terror que infundían era tan potente que los líderes enemigos vivían en constante paranoia, desconfiando de su propia sombra. La leyenda de los asesinos creció, tejiendo un aura de misticismo e invencibilidad a su alrededor. Mientras los asesinos perfeccionaban su arte del asesinato político en Oriente, en Occidente, surgía una fuerza completamente diferente, nacida del fervor de las cruzadas, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, mejor conocidos como los Caballeros Templarios. Fundados alrededor del año 1119, su misión original era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, su poder, riqueza e influencia crecieron a un ritmo exponencial. A diferencia de los asesinos, que operaban desde las sombras, los templarios eran una institución visible, pública y extremadamente poderosa. Se convirtieron en una de las unidades militares de élite de la cristiandad, guerreros monjes que juraban pobreza, castidad y obediencia, pero que comandaban vastos ejércitos y construían imponentes fortalezas por toda Europa y el Levante. Su objetivo era establecer y mantener el orden cristiano, en los territorios conquistados. Lo hacían a través del poder militar, la diplomacia y, crucialmente, las finanzas. Los templarios crearon uno de los primeros sistemas bancarios internacionales de la historia, lo que les otorgó una influencia económica que rivalizaba con la de los reyes. Su estrategia era la antítesis de la de los asesinos. Donde los nizaríes buscaban desestabilizar a través del caos,
Los templarios buscaban estabilizar a través del control. Su poder era centralizado, jerárquico y visible. Eran la encarnación del orden establecido, una fuerza que buscaba imponer su visión del mundo a través de la estructura, la ley y la fuerza militar. Así, en el complejo tablero de ajedrez de Oriente Medio durante las Cruzadas, teníamos dos jugadores formidables con filosofías radicalmente opuestas. Por un lado, una organización secreta que usaba el terror y el asesinato selectivo para defender su libertad y su fe. Por otro, una orden militar y religiosa que usaba la fuerza y el poder económico para imponer su orden. El escenario estaba listo. ¿Pero llegaron a enfrentarse directamente en una guerra total? La respuesta corta es no. La idea de una guerra abierta y declarada entre asesinos y templarios es en gran medida una creación de la ficción moderna. Sin embargo, eso no significa que no interactuaran o que no fueran rivales. Sus caminos se cruzaron y sus conflictos fueron reales, aunque mucho más sutiles y complejos que una simple batalla del bien contra el mal. Ambas organizaciones operaban en el mismo teatro de operaciones, Tierra Santa. Los templarios eran una de las fuerzas más poderosas de los Estados Cruzados, mientras que los asesinos, desde sus castillos en Siria, eran una potencia regional a tener en cuenta. No se declararon la guerra mutuamente, porque en la intrincada política de la época, a menudo tenían enemigos comunes, como el sultán Saladino. A veces, incluso formaban alianzas temporales o treguas de conveniencia con diferentes facciones. Sin embargo, sus objetivos finales chocaban inevitablemente. Ambos querían la paz, pero la definían de maneras completamente diferentes. Para los templarios, la paz significaba orden bajo su control y la expansión de la cristiandad. Para los asesinos, la paz significaba libertad frente a la opresión de los grandes imperios, ya fueran selyúcidas, ayubíes o cruzados. Eran rivales ideológicos. El conflicto se manifestaba en escaramuzas, asesinatos y juegos de poder. Por ejemplo, se sabe que los asesinos exigían tributos a los templarios y a otras órdenes militares, como los hospitalarios, para garantizar la seguridad de sus territorios. Hubo momentos de tensión extrema, como cuando un grupo de templarios emboscó y mató a un enviado de los asesinos, un acto que casi desencadena una guerra total y que muestra la hostilidad latente entre ellos. Los asesinos, por su parte, no dudaron en eliminar a líderes cruzados que amenazaban su autonomía. Uno de los casos más famosos fue el asesinato de Conrado de Monferrato, rey de Jerusalén, en 1192. Aunque nunca se probó de manera concluyente la implicación de los templarios, las sospechas siempre planearon sobre su rival, Ricardo Corazón de León, y demostraron el poder de los asesinos para cambiar el rumbo de la política cruzada con un solo golpe de daga. Así que, en lugar de una guerra total, lo que existió fue una guerra fría medieval, una lucha por la influencia, el control de territorios y la imposición de sus respectivas ideologías. Los templarios luchaban con ejércitos y dinero, los asesinos con sigilo y miedo. Eran dos caras de la misma moneda del poder, dos métodos distintos para moldear el mundo a su voluntad. Su conflicto no fue de espadas chocando, sino de voluntades enfrentadas en las sombras de la historia. El destino de estas dos formidables organizaciones no pudo ser más diferente, pero ambos finales fueron igual de dramáticos. El poder de los asesinos en Persia llegó a un abrupto y violento final en 1256. Una fuerza imparable barrió Asia Central. Los mongoles, liderados por Hulagu Khan, nieto de Gengis Khan. Los mongoles no entendían de guerras psicológicas ni de asesinatos selectivos. Su método era la aniquilación total. Llegaron a la fortaleza de Alamut y tras un brutal asedio, la conquistaron y la arrasaron hasta los cimientos. La legendaria biblioteca de Alamut, que contenía la mayor parte de la historia y el conocimiento de los nizaríes, fue quemada. Fue un golpe devastador del que la rama persa de la secta nunca se recuperaría. Aunque las comunidades nizaríes sobrevivieron en Siria y otros lugares, su estado independiente y su poder militar centralizado en Alamut se desvanecieron para siempre.
la era de la fortaleza inexpugnable y los asesinatos que hacían temblar a los reyes, había terminado. Por otro lado, el fin de los templarios no llegó a manos de un enemigo extranjero, sino desde dentro, desde el corazón mismo del poder que juraron proteger. A principios del siglo XIV, los templarios eran inmensamente ricos y poderosos, tanto que los monarcas europeos, especialmente el rey Felipe IV de Francia, los veían como una amenaza y codiciaban su vasta fortuna. Felipe, profundamente endeudado con la orden, orquestó una conspiración para destruirlos. En una operación coordinada y brutal, el viernes 13 de octubre de 1307, agentes del rey arrestaron a cientos de templarios en toda Francia. Fueron acusados de herejía, idolatría y todo tipo de crímenes falsos. Sometidos a torturas inhumanas, muchos confesaron crímenes que no habían cometido. El Papa Clemente V, presionado por el rey francés, disolvió oficialmente la orden en 1312. El último gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera en París en 1314. Así, la orden militar más poderosa de la cristiandad fue aniquilada, no en el campo de batalla, sino por la política, la avaricia y la traición. Ambas organizaciones, a su manera, fueron víctimas de los nuevos poderes que surgían en el mundo. Los imperios masivos como el mongol y los estados-nación centralizados como Francia. Su tiempo había pasado, pero su leyenda, la del asesino que acecha en las sombras y la del templario que lucha por el orden, estaba a punto de nacer y perdurar por siglos. La historia real de asesinos y templarios es un tapiz de poder, fe, intriga y supervivencia. Aunque la guerra total que imaginamos pertenece a la ficción, la rivalidad ideológica y los conflictos puntuales entre ellos fueron muy reales y tuvieron un impacto profundo en la historia de las cruzadas. La novela Alamut de Vladimir Bartol, escrita en 1938, exploró la psicología y los métodos de Hassan y Sabah y sus seguidores, y se convirtió en una fuente de inspiración fundamental para la imagen moderna de los asesinos. Si quieres profundizar en el lado histórico del conflicto dentro de la cultura popular, la Animuspedia de la saga Assassin's Creed es un recurso increíblemente detallado. La verdad histórica es siempre más matizada y a menudo más interesante que la leyenda. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de uno de los conflictos más fascinantes de la historia. Si te ha gustado este video y quieres seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de los mitos, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Tu apoyo es fundamental para seguir creando este contenido. Nos vemos en el próximo video.